¿Sabes por qué nadie se queda pasada a las 6 de la tarde en este colegio? ¿Has escuchado su historia? ¿Estás listo para conocer la verdad de las sombras que habitan en este colegio? La Casa de los Lamentos del Jirón Juan Villanueva. El Jirón Juan Villanueva en Cajamarca había sido por décadas testigo de innumerables historias. A plena luz del día, era una calle como cualquier otra, con comercios, estudiantes corriendo de un lado a otro y el bullicio cotidiano de la ciudad. Sin embargo, cuando el sol comenzaba a descender, una sensación extraña se apoderaba del ambiente. Un murmullo en el viento, una presencia invisible que acechaba desde la vieja casona, que ahora era un colegio privado. Pocos sabían el verdadero pasado de aquel edificio. En su tiempo, la majestuosa casona perteneció a la familia Mondragón, gobernadores de la ciudad, conocidos por su crueldad y poder desmedido. La imponente estructura de la casa reflejaba la autoridad de sus habitantes, quienes no temían someter a otros bajo su voluntad. Allí, dentro de sus gruesas paredes de piedra, se gestaron innumerables injusticias, y la más terrible de todas daría origen a una maldición que jamás se rompería. Cuando cayó la noche, el eco de antiguos pasos aún parecía resonar en los pasillos vacíos del colegio. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y los vigilantes del lugar juraban escuchar susurros en rincones oscuros. Algunos decían que eran solo cuentos de gente supersticiosa. Otros, aquellos que habían pasado una noche dentro de la antigua casona, sabían la verdad. Un vigilante, nuevo en su trabajo, decidió quedarse después de las 6 de la tarde, a pesar de las advertencias de quienes ya conocían los fenómenos inexplicables. Al principio, todo parecía normal. Caminó por los pasillos, revisando que las puertas estuvieran cerradas, asegurándose de que no quedara nadie. Pero cuando llegó al antiguo salón de reuniones, la temperatura bajó de golpe. Un escalofrío recorrió su espalda. El sonido de una puerta abriéndose resonó en el pasillo principal. El vigilante giró la cabeza rápidamente esperando encontrar algún estudiante rezagado. Nada, solo el silencio abrumador que parecía aplastar el aire a su alrededor. Y entonces lo escuchó. Un susurro, casi imperceptible, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Váyanse, váyanse», decía la voz. Aterrorizado, el vigilante retrocedió, pero el suelo crujió bajo sus pies como si alguien más estuviera allí con él. Las luces del colegio parpadearon violentamente antes de apagarse por completo. La casona del Jirón Juan Villanueva nunca estuvo vacía, y aquellos que aún habitaban en sus sombras estaban ansiosos de recordarles a los vivos que los muertos no descansaban. Durante el siglo XIX, la familia Mondragón era sinónimo de riqueza y poder en Cajamarca. Eran los gobernadores de la ciudad, los dueños de vastas tierras y los que, sin temor ni piedad, mantenían su autoridad con puño de hierro. Bajo su techo, la lujosa casona del Jirón Juan Villanueva no solo era un símbolo de opulencia, sino también el escenario de innumerables actos de crueldad que quedarían enterrados en sus muros. El señor Mondragón, el patriarca de la familia, era conocido por su actitud arrogante y despiadada. Nadie en la ciudad osaba desafiarlo, pues sabía cómo castigar la desobediencia sin remordimiento alguno. Sus empleados vivían bajo un régimen de abuso. Eran sometidos a largas jornadas sin descanso, y cualquier error, por más mínimo que fuera, podía costarles la dignidad, la libertad o incluso la vida. Entre los sirvientes había un joven llamado José, quien desde muy pequeño había trabajado para la familia Mondragón, limpiando cada rincón de la enorme casona. Tenía manos curtidas por el trabajo y ojos apagados por el agotamiento. Como muchos otros, José no tenía opción. Su supervivencia dependía de complacer a su despiadado patrón. Una noche ocurrió el suceso que marcaría la historia de la casona para siempre. José, debilitado por una fiebre que lo había atormentado todo el día,
no logró completar su labor con la misma precisión de siempre. Uno de los perros de la familia había orinado en la sala principal, pero José, enfermo y sin fuerzas, no pudo limpiarlo antes de que el señor Mondragón regresara con sus invitados. Cuando el aristócrata entró en la casa con su acostumbrada arrogancia, pisó el charco sin darse cuenta. Su furia fue inmediata. Gritó con rabia, su voz atronó por los pasillos y su mirada se llenó de odio. «¡José!», rugió, haciendo que el joven se apresurara a presentarse ante él, tambaleándose por su debilidad. Sin darle oportunidad de explicarse, el señor Mondragón le propinó un puñetazo con toda su fuerza. José, desorientado por el golpe, cayó hacia atrás, su cabeza golpeando violentamente contra un velador de mármol. El crujido seco del impacto resonó en la habitación. José no se movió más. Los invitados quedaron en silencio, algunos horrorizados, otros demasiado acostumbrados a la brutalidad de su anfitrión como para reaccionar. El señor Mondragón, indiferente, solo ordenó que se llevaran el cuerpo. No hubo luto, no hubo palabras de arrepentimiento. La vida de José había terminado como si nunca hubiera importado. Pero la muerte no significaba el final. Desde aquella noche, algo cambió en la casona. Las luces parpadeaban sin razón, los objetos cambiaban de lugar y el aire se volvía más pesado a medida que avanzaba la oscuridad. La familia Mondragón, acostumbrada a imponer miedo, comenzaba a sentirlo por primera vez. Las noches eran interrumpidas por sonidos inexplicables, pasos en los pasillos cuando no había nadie, susurros en las habitaciones vacías, el eco de una respiración invisible. Los niños pequeños de la familia sufrían accidentes constantes, como si alguien o algo quisiera hacerles pagar por los pecados de sus padres. La familia Mondragón intentó ignorar las señales, pero José no había terminado con ellos. El espíritu del joven estaba allí, escondido en la niebla de la casa, esperando el momento adecuado para cobrar su venganza. Los días transcurrieron en la casona del jirón Juan Villanueva, pero algo en el aire había cambiado desde aquella fatídica noche en que José perdió la vida. Aunque el señor Mondragón jamás mostró arrepentimiento, el resto de su familia comenzó a sentir el peso de algo que no podían explicar. La casa no estaba en calma, y pronto, todos en su interior lo notarían. La primera en experimentarlo fue la pequeña Isabel, la hija menor de los Mondragón. A sus 6 años, tenía la costumbre de jugar en los pasillos sin importar la hora. Pero una noche, mientras corría entre las columnas de piedra, un movimiento la hizo detenerse en seco. La silla del salón de reuniones se movió sola. Nadie más estaba cerca, y sin embargo, la pesada madera chirrió como si alguien invisible la arrastrara. Isabel gritó, corriendo hacia su madre, pero cuando trató de explicar lo que vio, nadie le creyó. Poco a poco, los sucesos inexplicables comenzaron a multiplicarse. Las velas se apagaban sin razón aparente. Los sirvientes sentían manos frías rozándolos cuando estaban solos. La familia comenzó a encontrar objetos cambiados de lugar, como si alguien estuviera jugando con ellos. Las noches se volvieron aún más aterradoras. Al caer la medianoche, susurros emergían de los rincones oscuros, apenas audibles pero cargados de una presencia inquietante. No eran murmullos de viento. Eran palabras, mensajes incompletos que se desvanecían en el aire antes de ser entendidos. El señor Mondragón, acostumbrado a dominar todo a su alrededor, ignoró estos eventos. No creía en fantasmas, ni en maldiciones. Para él, todo era producto de supersticiones sin sentido. Pero José no había terminado con él. Su espíritu estaba ahí, esperando su momento. Una noche, mientras el señor Mondragón subía las escaleras principales, sintió algo extraño en sus pies. Un escalón que siempre había sido firme cedió bajo su peso, como si alguien hubiera movido la estructura misma para que perdiera el equilibrio. Antes de que pudiera reaccionar, resbaló. Su cuerpo cayó violentamente hacia atrás, golpeando la nuca contra la baranda de hierro.
El crujido de hueso resonó en la casa, y entonces, el silencio. El señor Mondragón murió al instante. La familia, aterrada, trató de convencerse de que fue un accidente. Pero quienes habían sentido la presencia de José sabían que no era así. Era venganza. Con el tiempo, uno a uno, los miembros de la familia Mondragón encontraron el mismo destino. Caídas inexplicables, accidentes que nunca debieron ocurrir, susurros antes de cada tragedia. La casona se convirtió en un lugar donde el pasado no se olvidaba, donde el espíritu de José reclamaba justicia. La familia Mondragón había desaparecido, pero la casa seguía en pie, como un testigo silencioso de los horrores que se habían vivido dentro de sus muros. A pesar de los intentos de limpiar la historia de sangre que la marcaba, la maldición no se desvaneció con la muerte de sus ocupantes. Los espíritus se quedaron, y con el tiempo, su presencia se volvió innegable. Los primeros en notar los cambios fueron los nuevos empleados del lugar. Al contratar personal de mantenimiento para limpiar y restaurar la casa, los sucesos inexplicables comenzaron casi de inmediato. Herramientas desaparecían, las escaleras crujían cuando nadie las pisaba, y los espejos reflejaban sombras que no deberían estar allí. Cuando intentaron restaurar los pisos de madera, algo aún más aterrador ocurrió. Un trabajador, subido a una escalera para colocar un nuevo candelabro, sintió una fuerza invisible empujándolo hacia atrás. Perdió el equilibrio, cayó contra el suelo con fuerza y sufrió una fractura en su brazo. Nadie lo había tocado, pero los que estaban presentes sabían que algo lo había derribado. Las noches eran peores. Sin importar qué medidas se tomaran, las puertas se abrían solas, los pasillos se llenaban de susurros y cada tanto, el viento traía consigo lamentos difíciles de ignorar. La casa del Jirón Juan Villanueva ya no pertenecía a los vivos, sino a aquellos que murieron dentro de ella, esperando una justicia que jamás llegó. Los rumores comenzaron a extenderse. La gente de la ciudad evitaba pasar frente a la casona después del atardecer. Los más valientes intentaban desafiar las advertencias, pero ninguno se quedaba por mucho tiempo. Se decía que después de las 6 de la tarde, aquellos que permanecieran en la casa sentirían la presencia de los condenados. Un vigilante, decidido a probar que las historias eran falsas, se quedó hasta tarde para demostrar que todo era superstición. Pero apenas el reloj marcó las 6, escuchó el sonido de una puerta abriéndose detrás de él. Al girarse, vio que la gran puerta de madera del salón principal se había abierto sola, revelando la oscuridad absoluta del interior. Un silbido atravesó el aire, seguido por un susurro. «Lárgate». El hombre sintió que el frío lo atravesaba hasta los huesos. Sin pensarlo 2 veces, salió corriendo, dejando atrás su linterna y su orgullo. A la mañana siguiente, cuando los otros trabajadores llegaron, encontraron las mesas y sillas movidas del lugar, como si alguien hubiera estado allí durante la noche. La casa del Jirón Juan Villanueva había hablado. Con el paso de los años, la antigua casona del Jirón Juan Villanueva dejó de ser una residencia privada y fue adquirida por las autoridades locales para convertirla en un colegio privado, con su estructura imponente y su aire de solemnidad. Comenzó a recibir estudiantes sin que muchos supieran el oscuro pasado del edificio donde pasaban sus días. A primera vista, era solo un colegio más, con aulas, pizarras y niños que corrían por los pasillos. Pero los cuidadores y profesores que trabajaban allí pronto comenzaron a notar cosas extrañas. Lo primero era el horario. Después de las 6 de la tarde, algo en el colegio cambiaba. Los pasillos, antes iluminados por la luz del sol, se volvían fríos y oscuros. Las puertas se abrían solas, los armarios crujían y a veces, en los rincones más antiguos, se escuchaban susurros. Los estudiantes también empezaron a notar cosas inquietantes. Algunos decían que, al mirar por los ventanales del 3er piso, podían ver sombras moviéndose en el patio, aunque no había nadie allí.
Otros afirmaban que en las noches de invierno se escuchaba el sonido de pasos en los pasillos vacíos, como si alguien caminara a través de ellos sin ser visto. Los vigilantes del colegio trataban de mantenerse escépticos, pero aquellos que se atrevían a quedarse después de la hora establecida experimentaban algo que no podían explicar. En una ocasión, uno de ellos decidió realizar un recorrido nocturno, creyendo que los rumores eran simples exageraciones. A las 6:30 de la tarde, al llegar al antiguo salón de reuniones, notó que la gran puerta de madera estaba entrecerrada. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero decidió entrar. Cuando cruzó el umbral, la puerta se cerró de golpe detrás de él. El vigilante sintió que el aire se volvía pesado. El sonido de un silbido cruzó el salón, acompañado de una risa apagada, profunda y lejana, que resonó entre las paredes de piedra. Su linterna comenzó a parpadear, hasta que finalmente se apagó por completo. La oscuridad lo envolvió, y por primera vez en su vida, sintió un terror indescriptible. De repente susurros comenzaron a rodearlo. «No debiste quedarte», murmuraban voces que no deberían existir. El vigilante, paralizado por el miedo, trató de moverse, pero sentía que el aire mismo lo retenía. Cuando finalmente logró abrir la puerta y salir corriendo, miró hacia atrás solo por un instante. En el reflejo de los antiguos espejos del salón, vio una silueta oscura mirándolo fijamente. A la mañana siguiente, renunció sin dar explicaciones. Los profesores del colegio, aunque intentaban ignorar lo inexplicable, sabían que algo habitaba el lugar. Por esa razón, nadie podía quedarse después de las 6 de la tarde. Era una regla que nadie cuestionaba, porque todos entendían el peligro. Pero la historia no terminaba ahí. La casa no quería dejar en paz a los vivos. La historia de la casona del Jirón Juan Villanueva había trascendido generaciones, pero el peligro no había desaparecido. A pesar de las advertencias y las reglas estrictas del colegio, un grupo de estudiantes decidió desafiar la norma. Se quedó después de las 6 de la tarde, convencidos de que los relatos de apariciones eran solo exageraciones. Al principio, todo parecía tranquilo. Las luces seguían encendidas, los pasillos eran los mismos de siempre, y el colegio no tenía ninguna señal de actividad paranormal. Sin embargo, cuando el reloj marcó las 6, un golpe seco resonó en el aula vacía del segundo piso. Los estudiantes se miraron entre sí, con el nerviosismo creciendo en sus rostros. Decidieron investigar, creyendo que alguien más estaba en el colegio. Pero al abrir la puerta del salón, solo encontraron mesas movidas de lugar y una ventana entreabierta, dejando que el aire frío de la noche entrara. Cuando quisieron salir, se dieron cuenta de que la puerta principal estaba cerrada, aunque nadie la había bloqueado. El pánico empezó a apoderarse de ellos. Uno de los estudiantes, Sebastián, escuchó un silbido proveniente del pasillo. Su piel se erizó. Era un sonido profundo, no como el viento, sino como si alguien estuviera llamándolos. Al volverse hacia el fondo del corredor, vio una sombra moverse entre las sillas. ¿Vieron eso?, preguntó, pero nadie respondió. Todos lo habían visto. En ese instante, un susurro rompió el silencio. «Lárguense de mi casa». Las luces comenzaron a parpadear violentamente, y el sonido de pasos apresurados llenó el lugar. Las sillas temblaban, los armarios crujían, y entonces, un golpe ensordecedor hizo que todo quedara en absoluta oscuridad. Los estudiantes corrieron desesperados, buscando una salida. Pero cuando llegaron al pasillo principal, vieron algo que los paralizó. Las puertas del colegio se abrieron solas, como si alguien los estuviera dejando ir. Sin dudarlo, huyeron al exterior, sin mirar atrás. Al día siguiente, cuando los empleados llegaron a limpiar el colegio, encontraron huellas en el polvo del aula vacía. Pero no eran de los estudiantes. Eran pisadas grandes, pesadas, que terminaban en la pared y se desvanecían en la nada. Desde esa noche, nadie volvió a desafiar la advertencia. La casona del Jirón Juan Villanueva seguía allí,
observando, esperando y cobrando deudas que aún no habían sido pagadas.